pero conozco el sector, o sea, lo encuentro súper interesante. He estado en faena, por si acaso, así que sé lo que es y conozco algo de los problemas. Y por esa misma razón, en realidad, soy un convencido de que hay grandes oportunidades en hacer cosas más interesantes en algunos temas específicos, digamos, y en algunos otros temas más generales, a través de herramientas interesantes, que son las que vienen precisamente del ámbito de la investigación operacional, con la cual tal vez algunos de ustedes tienen contacto, pero igual voy a hacer esta charla en un contexto bastante genérico, ya no voy a entrar a nada técnico en detalle, o sea, voy a ser bastante general y más que nada tratar de transmitir este mensaje que yo estaba diciendo, ¿ya? Me voy a referir un poco a cómo veo yo el contexto de la industria minera desde el punto de vista de esta perspectiva, de este tipo de herramientas. Brevemente voy a contarles lo que es la investigación operacional, cuál ha sido su desarrollo, y después voy a ir a algunos ejemplos particulares que están a veces, algunos de ellos en otros ámbitos, pero de los cuales uno puede lograr ciertas lecciones importantes de aplicación hacia el ámbito minero, y también me voy a referir a algunos que conozco que son relevantes para el ámbito minero también. Debe ser más o menos el tema. A ver, déjenme empezar por decir más o menos esto, o sea, toma de decisiones, eso uno tiene que hacerlo en cualquier ámbito, ¿verdad? Y en particular, desde luego, en la minería. Y en el ámbito minero yo creo que es bastante complejo, y complejo en muchos sentidos. Para empezar, obviamente ustedes lo saben muy bien, las operaciones mineras son grandes, mucho valor, grandes capitales involucrados, ¿verdad? Una mala decisión cuesta, ¿verdad? Gran impacto económico de las decisiones en ese sentido, pero a su vez muchas opciones, a veces que no se ven totalmente claras, y por otro lado incertidumbre, ¿ya? Muchas de estas cosas se dan en otros ámbitos también, ¿de acuerdo? Pero la minería tiene a veces estas particularidades, a veces mucho más marcadas. Ahora, la pregunta es cómo toma uno decisiones, y aquí es donde está el tema que yo creo, por el cual a mí me gustaría jugarme. Muchas veces hay gente que puede argumentar de que, bueno, uno tiene que primero ver la intuición, qué es lo que a uno le está diciendo, y actuar con buen juicio, ¿ya? Y bueno, muchas veces uno aprende a veces que el buen juicio puede cometer ciertos errores, ¿verdad? Y es ahí donde los mecanismos más formales de toma de decisiones y los mecanismos más formales de análisis, ¿verdad? Que uno no solo los utiliza para tomar decisiones, los usa también para diseñar, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Esos mecanismos más formales debieran ser de gran ayuda en esto. Y hacia allá es donde vamos. O sea, un proceso más formal de toma de decisiones debiera muy fuertemente ayudar a mejorar la eficacia y la eficiencia. Fundamentalmente porque permite ver las opciones que uno a veces, la cabeza de uno no está viendo de inmediato. Y aquí es donde la investigación operacional como disciplina creo que fuertemente puede ser de gran ayuda, y de hecho lo ha sido, no es que esto sea una declaración nueva. A ver, ¿qué cosa es la investigación operacional? Ahí puse una definición copiada de la Enciclopedia Británica, de hecho, como dice ahí, es una aplicación de métodos científicos a la gestión y administración de sistemas. Ahí pusieron, por ejemplo, sistemas militares, de gobierno, comerciales, industriales. Eso es prácticamente todo, ¿verdad? O sea, sistemas en un sentido amplio, sistemas complejos, como suele decir la gente a veces. Y lo que rescato de ahí es que, claro, métodos, ¿verdad? Y métodos científicos, métodos que están apoyados en el desarrollo, métodos que están apoyados con buena teoría, por supuesto, ¿verdad? Pero que están orientados ¿a qué? A resolver problemas, desde luego, ¿ok? Ahora, ¿de dónde viene esta disciplina? Tiene una historia muy interesante. Ya hay ciertos orígenes de esto por allá a comienzos del siglo XX, con el desarrollo industrial, pero la verdad es que el hito que se asocia a los orígenes de la investigación operacional es la Segunda Guerra Mundial. En la complejidad de la guerra, los aliados, fundamentalmente en Inglaterra y en los Estados Unidos, deberán abordar una cantidad importante de problemas de planificación, de organización de recursos, etcétera, para los cuales debieron empezar a utilizar herramientas más formales, ¿ok? Y ojo, que en aquel entonces no habían computadores en el sentido que lo entendemos nosotros, ¿ya? Pero igual debieron comenzar a pensar poco a poco en modelos, en buscar soluciones a esos modelos y a través de eso empezar a mejorar la eficacia de lo que estaban haciendo, en ese caso particular para el esfuerzo de la guerra.
Pero muchas de esas cosas después pasaron hacia el desarrollo industrial de posguerra y empezaron a empaparse por todos lados, ¿ya? Es por esa razón, especialmente en el ámbito industrial, y por esa razón es que la investigación operacional uno la asocia en realidad como sinónimo del concepto que en inglés se llama Management Science. Y a propósito, es de alguna manera el núcleo cuantitativo de la disciplina que es la ingeniería industrial, ¿ya? Ahora, las herramientas que hay en la investigación operacional, bueno, ahí hay una lista de ellas, de algunas de ellas, y esta disciplina que se conoce como optimización es definitivamente una de las más importantes, ¿ya? Y optimización que a veces lleva ciertos apellidos, tal vez algunos de ustedes tuvieron en su momento familiaridad con esto, ¿verdad? Programación lineal, programación no lineal, programación entera, programación dinámica, programación con varios modos, etc. También lo es la simulación computacional ha sido muy interesante y muy importante. Y en general los métodos estadísticos también se asocian muchas veces hacia el ámbito de la investigación operacional. Muchas veces uno utiliza muchas de todas estas cosas, o a veces en su conjunto, precisamente para poder apoyar la toma de decisiones, que hacia allá va esencialmente el mensaje. Ahora, la investigación operacional, la verdad es que ha tenido un gran impacto a lo largo de hartos años, desde finales de los años 40, cuando George Dantzig inventó el algoritmo simplex, que tal vez algunos de ustedes lo vivieron o lo sufrieron. Desde ahí mucha gente empezó a pensar en aplicaciones. O sea, hubo de inmediato empresas que comenzaron a ver, bueno, cómo usamos este paradigma de la programación lineal y el algoritmo de George para planificar producción, que es un tema del cual voy a hablar brevemente en unos minutos. Ya, ese tipo de cosas. De inmediato comenzaron a aparecer eso, pero lo interesante es que en paralelo también empezó a haber un desarrollo fuerte de la capacidad computacional, desde los monstruos que originalmente fueron los computadores, desde el ENIAC y cosas parecidas, hasta cosas que poco a poco fueron avanzando después hacia la microelectrónica, etcétera, a lo largo de las décadas. Así que tal como dice allá abajo al final, o sea, por más de medio siglo, de hecho, los modelos de investigación operacional han apoyado decisiones complejas en los más diversos ámbitos, tanto en el ámbito de la industria, de las más diversas industrias, también en el ámbito de los gobiernos, en distintas áreas de los gobiernos, incluyendo, por ejemplo, temas de salud, de educación, etc. Así que es una disciplina que debiera servir, ¿ok? Y déjenme ir por algunos ejemplos para mencionarles algunos tipos de problemas que debieran ser buenas ilustraciones. Y a medida que vaya hablando de estos problemas voy a ir haciendo la conexión de ellos también con el ámbito de la gestión en la minería también en particular. Ya, si bien algunos de ellos tal vez comience presentándolos de manera general o en ámbitos que no son de la minería, de hecho. ¿Ya? Ruteo, ¿ok? Está puesto ahí el primer ejemplo, que es uno de los muy típicos, los curianos. Fíjense que uno debiera ponerse a pensar esto, de que uno de aquí de Chile puede mandar un paquete a casi cualquier parte del mundo en 48 horas, ¿ok? Y si es dentro de los países grandes, dentro de los Estados Unidos, es overnight, como se dice, o sea, 24 horas, ya menos dicho. Y si uno casi que lo da por hecho, pero si uno se detiene a pensar para que esa cuestión funcione, pucha, que tiene que haber una seguidilla de etapas, de elementos que tienen que haber funcionado justo a tiempo, en cada momento de tiempo, etc. Y tienen que haber estado bien pensados y todos bien sincronizados y bien planificados y bien gestionados, ¿ya? Así que ahí hay problemas re interesantes detrás. Corresponde a toda esta categoría que se conoce como problemas de ruteo y despacho, ¿ya? Que encierran detrás un problema que es bien famoso en el ámbito de la investigación operacional y que se conoce como el problema del vendedor viajero, el cual voy a usar un poquito de motivación de ciertas complejidades que hay aquí, pero al mismo tiempo de temas relevantes. ¿Qué es el problema del vendedor viajero? El problema del vendedor viajero es básicamente como dice ahí. Tengo ciertas ciudades que quiero recorrer y lo que quiero hacer es encontrar un circuito que las recorra todas sin pasar dos veces por una misma ciudad, ¿ya? Y si hay suficiente conectividad, eso habitualmente se puede hacer. Pero puede haber una enorme cantidad de formas de recorrer ciudades. Entonces, ¿cuál es la mejor de todas? ¿Mejor en qué sentido? Por ejemplo, en largo, en distancia recorrida, pero también puede ser en tiempo, ¿ok?
Ese tipo, eso es lo que buscamos. Ahora, este monito ilustra, por ejemplo, un recorrido aquí con re pocas ciudades, ¿verdad? ¿Ah? Y si yo le hubiera puesto ese mono así nomás, uno podría haber empezado ahí a sacar cálculos con la calculadora, a ver alternativas, digamos. ¿Ah? Entonces uno dice, ¿qué tiene especial ese problema en cierta manera? Bueno, la verdad es que empecemos a poner más ciudades y el problema se transforma en una cosa realmente difícil, pero en la cual sí han habido avances. Eso que está ahí, no sé si se alcanza a divisar bien, pero esto es Suecia, ¿verdad? ¿Ah? Y ahí se alcanza a divisar parcialmente una especie de malla, de camino que hay metido ahí. ¿Ah? Bueno, eso que hay ahí es un circuito de vendedor viajero que cubre algo así como cerca de 25.000 ciudades en Suecia, incluyendo pueblos, localidades, cualquier cosa. Si recuerdo bien, era cualquier cosa que tuviera más de 500 habitantes. Eso define un punto y yo quiero pasar por ahí con esta regla de no pasar 2 veces. ¿Ah? O sea, hay una diferencia entre el anterior, que eran creo que como 8 puntos, contra este que son 25.000, pero el problema es el mismo. ¿Ya? Ahora, el otro sonaba como simplón. Resolver este es realmente un esfuerzo impresionante. Pero existe la tecnología entre comillas para hacerlo. Y digo tecnología entre comillas porque me refiero en realidad a los conceptos, métodos de investigación operacional que permiten hacer esto. ¿Ok? Ahora, igual no es que vaya a tener la respuesta en 2 minutos, de hecho como lo puse aquí, esto requiere días para ser resuelto, una buena cantidad de días y sobre una tecnología computacional más o menos avanzada. De hecho, esto no es lo más chico que hay en el problema de vendedor viajero resuelto. El más grande tiene algo así como 85.000 dígitos y viene de un ámbito que no tiene nada que ver con geografía o ciudades, sino que viene de un ámbito de diseño de circuitos integrados, pero en donde también se plantea un problema de recorrer ciertos puntos, solo que en este caso una cantidad enorme de puntos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque estos problemas de ruteo aparecen en todas partes. Yo empecé mencionando el caso de las compañías de courier, ¿verdad? Y todas esas compañías, etcétera, por ejemplo, tienen necesidad de resolver ese tipo de problemas. Ahora, tal como yo decía, existen los métodos, existen los algoritmos de lo que se conoce como optimización combinatorial para abordar estos problemas. El inconveniente es que, como el anterior, que es, claro, monstruoso, requiere varios días para ser resuelto. Pero digamos que uno normal tal vez requiere unas pocas horas. Pero si estoy en un problema de ruteo, de despacho, imagínense en una empresa a primera hora de la mañana y quiero decidir cómo tengo que mandar las cosas, ¿verdad? O en la minería, cómo voy a mandar, digamos, determinados camiones a determinados lados, voy a mandar los buses a buscar al personal, ¿ok? No puedo esperar 3-4 horas para eso, necesito una respuesta en, ¿cuánto? 10 minutos tal vez estaría dispuesto a esperar, una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente estos problemas, cuando el apremio de tiempo importa, se resuelven mediante métodos aproximados, pero buenos métodos aproximados. Y eso es todo un terreno enorme que hay en la investigación operacional, que es el de las heurísticas, ¿ya? Pero que está muy apoyado por estos otros, que son como de alguna manera los métodos exactos, ¿ok?